Cuando llegamos al pueblo de San Roque, ya sabíamos que algo no estaba bien. El camino era un desastre, pura tierra y piedras que hacían rechinar los neumáticos. No había señal de celular, ni un alma a la vista. Los únicos sonidos eran el zumbido de los insectos y el crujido de las ramas al viento. No era el tipo de lugar donde querías quedarte mucho tiempo, pero para mí, Julia y Nacho, era un atajo hacia nuestro destino. O eso creíamos. San Roque no aparecía en el mapa, y aunque Nacho decía que Google nunca se equivoca, esa vez parecía que sí. Cuando vimos las primeras casas, notamos algo raro. Todo estaba demasiado limpio, como si alguien se hubiera obsesionado con que ni una mota de polvo tocara las fachadas. Las puertas estaban cerradas, las ventanas cubiertas con cortinas gruesas. «Esto está demasiado callado», murmuró Julia, cruzándose de brazos. Nos estacionamos cerca de una especie de plaza central, donde una estatua oxidada de un hombre alzaba las manos al cielo. Parecía un líder o algo así, pero lo que realmente llamó mi atención fue lo que colgaba de su cuello, un amuleto triangular con símbolos extraños, como espirales y líneas que no reconocí. «Esto da mala vibra», dije, mientras Julia le tomaba fotos al lugar con su celular. Antes de que pudiéramos discutir si seguir adelante o dar la vuelta, una mujer salió de una de las casas. Era mayor, con el cabello canoso recogido en un moño apretado y una expresión que podía ser tanto de curiosidad como de desconfianza. «¿Perdidos?», preguntó. Su voz era suave, pero había algo en su tono que me puso nervioso. Nacho, como siempre, fue el primero en hablar. «Sí, estamos buscando el camino hacia San Miguel. ¿Sabes si estamos cerca?». La mujer nos miró fijamente, casi como si estuviera evaluando si merecíamos una respuesta. Finalmente, sonrió. «Quédense esta noche. El camino a San Miguel es peligroso cuando cae el sol. Aquí estarán seguros». No queríamos quedarnos, pero cuando miré al cielo y vi cómo las nubes grises comenzaban a cubrir el sol, su oferta no sonó tan mal. Además, las llantas del coche estaban gastadas, y conducir por esas carreteras en la oscuridad era un suicidio. La mujer, que se presentó como Doña Clara, nos guió hasta una casa grande al borde del pueblo. El interior era cálido, con olor a incienso y madera quemada, pero había algo raro en las paredes. Estaban cubiertas de dibujos y símbolos como los del amuleto de la estatua. Julia preguntó por ellos, pero Doña Clara solo dijo: «Son para protección. Este es un lugar sagrado». Esa noche, mientras nos acomodábamos en un par de camas viejas en uno de los cuartos, Nacho hizo un comentario que me heló la sangre. «¿Te diste cuenta? No hay ni un perro, ni un gato, ni siquiera gallinas en este pueblo». Julia y yo lo miramos, y ninguno supo qué decir. Antes de dormir, miré por la ventana. El cielo estaba completamente oscuro, pero en la plaza central, junto a la estatua, vi un grupo de personas reunidas. Estaban en silencio, mirando hacia arriba, y entonces lo escuché, un zumbido bajo, como si algo enorme estuviera sobrevolando el pueblo. «¿Qué es eso?», susurré, pero nadie respondió. Esa noche dormí mal, si es que se le puede llamar dormir. El zumbido seguía en mi cabeza, aunque trataba de convencerme de que era solo el viento o algún insecto raro de la zona. Pero lo que vi desde la ventana me dejó inquieto. Las figuras en la plaza no se movieron ni un centímetro durante horas, como si estuvieran petrificadas, adorando algo que yo no alcanzaba a ver. A la mañana siguiente, Doña Clara nos despertó temprano con un desayuno demasiado elaborado para un pueblo tan simple. Huevos, pan recién hecho, queso fresco y hasta frutas. Todo servía para reforzar esa sensación incómoda. Algo aquí no encajaba. «Hoy es un día especial», nos dijo Clara mientras nos servía café. Su sonrisa era amable, pero había algo forzado en ella, como si intentara ocultar que sabía algo que nosotros no. «¿Qué clase de día especial?», preguntó Julia, siempre curiosa. «Una celebración. Los dioses nos han protegido por años, y es nuestra forma de agradecer». «¿Dioses?», solté, y Nacho me dio un codazo como diciendo: «Cállate, no seas grosero». Doña Clara asintió, tranquila. «Sí, nuestros dioses.
Ellos nos cuidan de lo malo, pero a cambio, hay que dar algo. Ahí empezó el escalofrío. No me gustaba cómo sonaba eso de dar algo, pero no dije nada. En lugar de eso, terminé mi desayuno lo más rápido que pude, decidido a sacar el coche y largarnos de ahí antes de que las cosas se pusieran más raras. Cuando salimos a la plaza, el ambiente era completamente distinto al día anterior. Ahora había gente por todas partes, todos vestidos de blanco y con esas mismas figuras triangulares colgando del cuello. Parecían estar preparando algún tipo de evento. Un hombre alto y delgado, con una túnica que parecía más ceremonial, nos vio y se acercó. Doña Clara lo presentó como Don Emiliano, el líder del pueblo. «Bienvenidos», dijo, extendiendo una mano. Su tono era amable, pero su mirada me puso nervioso. Era como si pudiera ver más allá de mi piel, hasta mis pensamientos. «Es un honor recibir a forasteros en un día tan importante». «Gracias, pero ya nos vamos», respondí, tratando de sonar firme. Emiliano sonrió, como si no hubiera escuchado lo que dije. «No pueden irse. El camino estará cerrado por unas horas. Deberían quedarse a la ceremonia». «¿Qué clase de ceremonia?», intervino Julia. El hombre la miró fijamente, y por primera vez noté un destello de algo siniestro en sus ojos. «Una ofrenda para nuestros dioses. Ustedes son nuestros invitados, pero también parte de esta tierra ahora». Eso último me hizo sentir un nudo en el estómago. Miré a Nacho, esperando que él también estuviera preocupado, pero parecía más interesado en una de las mesas donde varios aldeanos repartían pan y frutas. Julia, en cambio, no quitaba los ojos de Emiliano, como si tratara de leerlo. «¿Y qué pasa si no queremos ser parte?», preguntó Julia, cruzándose de brazos. Emiliano no respondió. Solo sonrió y señaló hacia el cielo. Cuando miré hacia arriba, algo me dejó sin aliento. Había un objeto en lo alto, flotando entre las nubes. Era metálico, enorme, pero completamente silencioso. Tenía luces que giraban lentamente, como si estuviera observándonos. «Ellos ya están aquí», dijo Emiliano, casi en un susurro. Julia dio un paso atrás, y yo sentí que las piernas me temblaban. Nacho seguía distraído, pero algo en el ambiente cambió. La gente del pueblo comenzó a rodearnos lentamente, todavía con sus caras serenas, pero sus movimientos eran tensos, como si quisieran asegurarse de que no nos fuéramos. «No queremos problemas», dije, levantando las manos. «Solo queremos salir de aquí». Doña Clara apareció detrás de Emiliano y negó con la cabeza. «Es demasiado tarde». De repente, escuchamos un grito. Provenía del centro de la plaza. Cuando nos giramos, vimos algo que nos heló la sangre. Un hombre, de unos 40 años, estaba siendo atado a un poste en el centro de la plaza. Parecía tranquilo, resignado incluso, mientras la multitud comenzaba a canturrear en un idioma que no entendíamos. «¿Qué están haciendo?», gritó Julia, pero nadie respondió. El zumbido de la noche anterior volvió, pero esta vez más fuerte. Y luego, algo bajó del cielo. El objeto que bajó del cielo parecía sacado de una película de ciencia ficción. Era como un disco metálico, de un color gris oscuro que reflejaba la luz del sol en destellos irregulares. Flotaba a unos metros del suelo, y un leve resplandor azul lo rodeaba, como si estuviera envuelto en energía pura. El zumbido que emitía se sentía más que escucharse, vibraba en los huesos, en el pecho, como si algo invisible nos estuviera aplastando. El hombre amarrado al poste no mostró miedo. De hecho, cerró los ojos y comenzó a murmurar algo, como una oración. Mientras tanto, los aldeanos continuaban su cántico, sus voces mezclándose con el sonido del zumbido. Julia, Nacho y yo estábamos paralizados. Queríamos correr, pero estábamos rodeados por esa multitud extrañamente tranquila que no dejaba de observarnos de reojo. «Esto no puede estar pasando», murmuró Julia, con la voz temblando. «Tenemos que salir de aquí», añadió Nacho, pero no se movió un centímetro. El aire a nuestro alrededor comenzó a sentirse más pesado, cargado de electricidad. De repente, del disco salió un rayo de luz blanca, intenso como el sol. Golpeó al hombre en el poste, iluminándolo por completo.
No hubo gritos, ni siquiera un sonido de dolor. Solo se quedó ahí, quieto, mientras su piel parecía volverse más y más pálida, como si la luz estuviera drenándole algo. «Dios mío», gritó Julia, tapándose la boca. Cuando la luz se apagó, el hombre ya no era el mismo. Su cuerpo colgaba flácido, como un muñeco sin vida. Pero lo más perturbador fue su rostro. Estaba completamente vacío, como si le hubieran borrado las facciones. No tenía ojos, ni nariz, ni boca, solo una superficie lisa y grisácea donde antes había estado su rostro. «Tenemos que irnos ya», exclamé, agarrando a Nacho del brazo. Pero antes de que pudiéramos movernos, Emiliano habló. «No se preocupen, forasteros. Todo es parte del equilibrio. El ahora es uno con los dioses». «¿Uno con los dioses?», espetó Julia, furiosa y asustada al mismo tiempo. «Lo mataron». Emiliano negó con calma, como si estuviera corrigiendo a un niño. «Los dioses no matan. Ellos toman lo que necesitan para protegernos. Ese hombre dio su vida voluntariamente, para que todos nosotros podamos seguir vivos». Eso último me dio escalofríos. ¿Voluntariamente? Miré a los aldeanos, esperando ver algo de duda o miedo en sus caras, pero no. Todos parecían aceptar lo que acababa de pasar como algo completamente normal. «Nos vamos ahora», dije, más para convencerme a mí mismo que a los demás. Agarré a Julia y Nacho e intenté abrirnos paso entre la multitud. Pero antes de que pudiéramos avanzar, Emiliano levantó una mano. «No pueden irse». «¿Qué?». Nacho lo miró como si estuviera loco. «¿De qué hablas? Ustedes también son parte del equilibrio ahora. Los dioses no los dejarán irse sin antes recibir su bendición». Ahí lo entendimos. Nosotros éramos las siguientes ofrendas. «Al diablo con esto», grité, empujando a un aldeano para abrir un camino. Julia y Nacho me siguieron, pero apenas dimos unos pasos, el zumbido del disco se intensificó. Era tan fuerte que tuve que taparme los oídos, pero no sirvió de nada. El sonido parecía entrar directamente en mi cabeza, causando un dolor insoportable. «No miren hacia atrás», gritó Julia, pero fue inevitable. El disco comenzó a moverse, siguiendo nuestros pasos. Una luz azul pálida emanaba de su base, como si estuviera preparándose para hacer algo. Emiliano y los aldeanos no nos persiguieron, simplemente nos miraban, con esa calma perturbadora que era peor que cualquier grito. Cuando finalmente llegamos al coche, Nacho se lanzó al asiento del conductor y giró la llave con manos temblorosas. El motor rugió, y en ese momento sentí una chispa de esperanza. Pero antes de que pudiéramos avanzar, el disco emitió otro rayo de luz. Esta vez, no apuntó a nosotros, sino al coche. El motor se apagó. Las luces murieron. Era como si la energía misma hubiera sido arrancada del vehículo. «No puede ser», gritó Nacho, golpeando el volante. La luz del disco se intensificó, y todos supimos que no teníamos escapatoria. «Corran», dije, aunque no sabía hacia dónde. Corrimos como si nuestras vidas dependieran de ello, porque lo hacían. Dejamos atrás el coche, las miradas imperturbables de los aldeanos y esa maldita luz que parecía seguirnos a donde fuéramos. No importaba hacia dónde nos dirigíamos, el zumbido nos perseguía, vibrando en nuestras cabezas como una advertencia de que no podíamos escapar. «Por aquí», gritó Julia, señalando un sendero que se adentraba en el bosque. No era una gran opción, pero era mejor que quedarnos a esperar a ser bendecidos por esos supuestos dioses. El bosque era espeso y oscuro, con ramas que parecían dedos intentando atraparnos mientras nos abríamos paso. Nacho tropezó un par de veces, pero logramos mantenernos juntos, aunque el miedo nos desgarraba por dentro. El zumbido continuaba, pero ahora era más intermitente, como si el disco estuviera tratando de localizar nuestra posición. «¿Qué diablos era eso?», preguntó Nacho entre jadeos, claramente al borde de un ataque de pánico. «No lo sé, pero no pienso quedarme para averiguarlo», respondí, aunque en el fondo sabía que no podíamos correr para siempre. Finalmente, llegamos a un claro en el bosque, donde encontramos una pequeña cabaña abandonada. Era vieja y estaba casi en ruinas,
pero parecía un buen lugar para ocultarnos. Julia empujó la puerta, y todos entramos apresuradamente, cerrándola detrás de nosotros. ¿Creen que estamos a salvo aquí?, preguntó Nacho, intentando recuperar el aliento. No lo sé, respondí, apoyándome contra la pared de madera podrida. Pero al menos podemos pensar en qué hacer. La cabaña estaba vacía, salvo por un par de muebles rotos y una gruesa capa de polvo que cubría todo. Había un olor a humedad y a algo más, algo metálico. Julia caminó hasta el centro de la habitación, mirando a su alrededor con los brazos cruzados. Esto no tiene sentido, dijo. ¿Cómo es posible que un pueblo entero adore a esas cosas? ¿Qué clase de dioses necesitan sacrificios humanos? No son dioses, interrumpió Nacho. Son extraterrestres, ¿no lo viste? Esa nave no era normal. ¿Y qué diferencia hay?, pregunté, más para mí mismo que para ellos. Llámales como quieras, pero tienen el poder de hacer lo que quieran con nosotros. Julia iba a responder, pero un ruido nos interrumpió. Era un crujido, como si algo se estuviera moviendo afuera. Nos quedamos en silencio, escuchando, con el corazón latiendo a toda velocidad. ¿Creen que nos encontraron?, susurró Nacho. Antes de que pudiéramos contestar, la puerta se abrió de golpe. Emiliano estaba allí, acompañado de 2 aldeanos. Sus túnicas blancas brillaban débilmente bajo la luz de la luna, y su expresión era la misma de siempre, calma, casi amable, como si no acabáramos de escapar de un ritual de sacrificio. No deberían haber corrido, dijo Emiliano, con un tono casi paternal. Déjenos en paz, gritó Julia, levantando un pedazo de madera del suelo como si pudiera defenderse con eso. Emiliano dio un paso adelante, levantando las manos en un gesto pacífico. No queremos hacerles daño, pero los dioses han hablado. Ustedes son importantes para ellos. ¿Qué significa eso?, pregunté, sintiendo que la rabia empezaba a mezclarse con mi miedo. No queremos ser parte de esto. Eso no depende de ustedes, respondió Emiliano, como si fuera lo más obvio del mundo. Los dioses no solo toman vidas. Ellos eligen a quienes consideran dignos de ver la verdad. ¿Qué verdad?, preguntó Nacho, retrocediendo hasta chocar contra la pared. Emiliano sonrió. Era una sonrisa extraña, casi triste. La verdad sobre por qué estamos aquí, sobre nuestro propósito. Antes de que pudiéramos reaccionar, Emiliano levantó una mano, y el zumbido regresó, esta vez más fuerte que nunca. La cabaña comenzó a temblar, y una luz azul brillante se filtró a través de las grietas en las paredes. Era la misma luz que habíamos visto en la plaza. No, 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 gritó Julia, intentando correr hacia la puerta, pero los aldeanos la bloquearon. El zumbido creció hasta ser ensordecedor, y de repente, todo se volvió blanco. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies, como si estuviera flotando en un vacío interminable. No podía ver ni escuchar nada, solo esa luz y el zumbido que retumbaba en mi cabeza. Cuando finalmente todo se detuvo, abrí los ojos y vi algo que me dejó sin palabras. Estábamos en una especie de sala enorme, con paredes metálicas y luces que parecían flotar en el aire. En el centro, había una figura alta y delgada, imposible de describir con palabras humanas. No era un ser, no exactamente. Era como una mezcla de luz, energía y forma. Sentí su presencia más que verla, y supe de inmediato que era uno de ellos. Bienvenidos, dijo una voz en mi cabeza, aunque no era una voz. Era algo más. Ustedes han sido elegidos. Estábamos paralizados. La figura de luz, o lo que fuera, nos observaba desde su posición en el centro de la sala metálica. No tenía ojos, pero de alguna manera sabíamos que nos estaba mirando, que estaba analizándonos. Intenté moverme, pero no podía. Algo más fuerte que el miedo me mantenía inmóvil. ¿Qué? ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó Julia, con la voz temblorosa. La respuesta no llegó como palabras. Fue como un torrente de imágenes, sonidos y sensaciones que explotaron dentro de mi cabeza. Vi cosas que nunca habría podido imaginar, mundos distantes, civilizaciones destruidas, máquinas gigantes que devoraban planetas enteros. Y luego,
imágenes de la Tierra, nuestro planeta, pero diferente, quemado y vacío. Su especie está destinada a perecer, dijo la voz en mi cabeza. Era fría, indiferente, como si estuviera declarando un hecho incuestionable. Nosotros ofrecemos una alternativa. ¿Qué tipo de alternativa?, dijo Nacho, su voz apenas un susurro. La figura se movió, deslizándose hacia nosotros. A cada paso, la luz que la rodeaba parecía cambiar, como si fuera líquida y sólida al mismo tiempo. Sacrificio, respondió. Su especie debe ser purgada para que otros puedan prosperar. Los que sean dignos vivirán como parte de algo más grande. Los demás cumplirán su propósito. Las palabras, o lo que fuera que llegaba a mi mente, me dejaron helado. No podía entenderlo del todo, pero sabía que algo terrible estaba ocurriendo. Miré a Julia y Nacho, que parecían tan confundidos y aterrorizados como yo. «Esto es una locura», gritó Julia, dando un paso hacia la figura. «No tienen derecho a decidir sobre nosotros». La figura no reaccionó, pero algo en la sala cambió. Las luces se volvieron más brillantes, casi cegadoras, y el suelo comenzó a vibrar bajo nuestros pies. «Los derechos son irrelevantes», dijo la voz. «La supervivencia lo es todo». En ese momento, Emiliano apareció en la sala, acompañado de los 2 aldeanos que nos habían perseguido. Ahora sus expresiones eran diferentes. Había algo extraño en sus ojos, como si estuvieran vacíos, pero llenos de una especie de fervor inhumano. «Ellos entienden», continuó la figura, señalando a Emiliano y los demás. «Han aceptado su papel en el orden universal». «¿Qué hicieron con ellos?», pregunté, luchando contra el nudo en mi garganta. «Nada que no hayan permitido. Ellos eligieron servir. Ahora, ustedes deben elegir también». Antes de que pudiéramos responder, el zumbido regresó, más fuerte que nunca. La luz se intensificó, y de repente, estábamos en otro lugar. Era como si estuviéramos flotando en el espacio, rodeados de estrellas y planetas lejanos. Pero no estábamos solos. Había miles, quizás millones de figuras de luz como la que estaba frente a nosotros. Todas nos observaban. «Ellos son el colectivo», dijo Emiliano, con una voz que sonaba extrañamente tranquila. «Y quieren que sean parte de él». Julia retrocedió, negando con la cabeza. «No, esto no está bien. No somos su propiedad». «No se trata de propiedad», dijo Emiliano. «Se trata de evolución». De repente, sentí algo dentro de mí, como si algo estuviera tratando de invadir mi mente. Era una sensación abrumadora, como si estuviera siendo arrastrado hacia un vacío infinito. Escuché a Julia gritar, y luego a Nacho, pero no podía moverme para ayudarlos. Y entonces, sucedió. Vi cosas que no podía explicar. Mundos enteros destruidos, personas siendo absorbidas por esta luz y transformándose en algo que no era humano. Entendí lo que querían, lo que eran. No eran dioses. No eran siquiera alienígenas en el sentido que conocemos. Eran algo más, algo que existía más allá de lo que podíamos comprender. De alguna manera, logré resistirme. Grité con todas mis fuerzas, luchando contra esa presencia que intentaba invadir mi mente. Sentí como si mi cabeza fuera a explotar, pero me aferré a mi humanidad con todo lo que tenía. Y entonces, todo se detuvo. Abrí los ojos y me encontré de nuevo en la cabaña del bosque. Julia estaba tirada en el suelo, inconsciente, pero viva. Nacho estaba a mi lado, jadeando, con una expresión de absoluto terror. ¿Qué pasó?, susurró, apenas capaz de hablar. No sabía qué decirle. Todo lo que sabía era que habíamos escapado, pero no estábamos a salvo. La luz, el zumbido, Emiliano, todo seguía allá afuera, esperando. Me levanté con dificultad, ayudando a Julia a ponerse de pie. Teníamos que salir de ahí, alejarnos lo más posible de ese pueblo y de esas cosas. Pero mientras caminábamos de regreso al coche, no pude evitar mirar hacia el cielo. La luz seguía allí, observándonos. Y supe que no habíamos terminado con ellos. No aún.